Buenos días. Vamos a platicar un poco sobre reactores químicos y vas a presentar el examen Ceneval EGEL Plus, que hoy en día al rato voy a hacer un video sobre un nuevo acuerdo que hay. Por lo que entendí rápidamente, una persona ahora se puede titular, un estudiante que haya de alguna manera dejado la carrera trunca y que por su experiencia laboral o porque él es autodidacta, ya puede presentar el examen EGEL Plus y también puede pues titularse. Entonces está muy bien esa parte, yo creo, y vamos a revisar qué examen tiene que presentar. Es muy similar al examen EGEL Plus de Ingeniería Química. Aunado, tiene que presentar un examen como tipo tesis, podríamos decir, donde te otorgan un tema, es un examen oral, una defensa, digamos, de un examen. Pues bueno, vamos a platicar esta mañana sobre el aspecto de reactores, porque si vas a presentar el examen en cualquier modalidad, pues probablemente vas a encontrarte con estos tipos de preguntas. Y bueno, voy a proyectar lo que tengo en este día para ti. Bueno, en esta mañana, espero ya lo puedas observar. A ver, voy a rectificar eso aquí, en donde, en donde tenemos la formación de la pregunta. Bueno, tenemos ya el archivo. ¿Qué nos dice? Que tenemos un reactor o una serie de reactores en donde nos dice que el reactor puede operar de tres maneras, ¿no? Probablemente ya llevaste en la carrera esta materia y te enseñaron efectivamente que los reactores, ya sea en su forma batch o en su forma continua, pues siempre pueden operar de tres formas diferentes. Una de ellas es isotérmica. ¿A qué se refiere? A que en todo momento la mezcla de reacción se encuentra a la misma temperatura. Cuando nos dicen que es adiabática, pues lo único que nosotros consideramos es que no hay pérdida o transferencia de calor desde el interior de la mezcla hacia el exterior o hacia nuestro entorno. Entonces, en ese sentido, la operación adiabática pues tiene su propia manera de observarla, y probablemente la más típica, la tradicional, aunque la más complicada en ocasiones de resolver, es la operación no adiabática, porque implica que hay una transferencia de calor desde la mezcla de reacción con el medio exterior. Ya sea que el medio exterior, por ejemplo, tú utilizas un baño o una chaqueta de calentamiento que le llaman, y esa chaqueta de calentamiento pues te permite transferir calor, ¿no? Calor con los alrededores. Entonces, puede ser este tipo de operación de alguna manera la más importante, la más relevante en la industria. Por ejemplo, las personas que producen cerveza a veces me han llamado y me han dicho: oiga, profesor, ayúdenos a calcular un poco la transferencia de calor, o estamos produciendo de esta manera, y resulta que tienen pérdidas, y generalmente un tipo de producto como lo es la cerveza debe ser a temperatura controlada. Entonces, ahí, ¿cuál es la transferencia de calor que se da? Pues entre la mezcla de reacción con los alrededores, y generalmente ahí tenemos una tasa de transferencia de calor, ¿no? Un gradiente de transferencia de calor. En general, una cinética o un proceso cinético o un proceso en general de reacción química, pues va a tener una constante cinética, un parámetro que de alguna manera va a modelar o va a modular la parte de la constante o la velocidad de reacción, ¿no? Tenemos que la RA es la velocidad de reacción y son moles de A por unidad de volumen por unidad de tiempo. De igual manera, debemos conocer qué tipo de reacción tenemos o vamos a llevar a cabo, porque si esta es endotérmica, pues vas a requerir energía, pero si es exotérmica, vas a tener que remover calor. ¿Por qué motivo? Ya llevaste termodinámica, y en termodinámica muy probablemente ya conoces los fundamentos en donde te dicen que una reacción que es exotérmica
termodinámicamente, si le aumentas la temperatura, la conversión baja porque la reacción se invierte. Entonces, en ese sentido, tú tienes que tener muy claro qué tipo de reacción química estás evaluando. Si es exotérmica, muy probablemente vas a colocar una chaqueta de enfriamiento o un sistema que te permita remover ese calor o retirar ese calor. Por otro lado, si es endotérmica, pues tú vas a requerir un sistema de calentamiento que te facilite o proporcione esa cantidad energética. Entonces también vamos a tomar en cuenta el coeficiente de transferencia de calor, ya sea que tengas una chaqueta de transferencia de calor o un serpentín. De alguna manera hay un coeficiente de transferencia de calor U. También tenemos que ver el volumen de mezcla, las condiciones de temperatura y sobre todo la masa de reacción que vas a colocar. Con masa de reacción también tienes que involucrar algunas propiedades físicas, como lo es la capacidad calorífica y como lo es la densidad. En general, tenemos un sistema de reacción más o menos así, donde tenemos un elemento mecánico, un elemento que nos va a promocionar la agitación. Esa agitación nos va a ayudar de alguna manera a mantener la mezcla homogénea. ¿A qué nos referimos con una mezcla homogénea? Bueno, por ejemplo, si tú analizaras químicamente un punto de esta mezcla, probablemente si analizas un punto pues, de esta zona, debería tener la misma composición, al igual que si analizas un punto de esta región. En ese sentido, hablamos de mezclas homogéneas. Y la velocidad de reacción, ya en otra ocasión hablaremos sobre la cinética. En este caso, todo está en fase líquida. Vamos a abordar un caso muy especial cuando se aborda el aspecto de una fase gaseosa. Entonces, aquí vamos a suponer que la velocidad de reacción es de primer orden y vamos a considerar un ejemplo. Además, te voy a enseñar cómo lo puedes modelar o cómo puedes resolver este tipo de ecuaciones usando herramientas matemáticas. Una de las herramientas matemáticas que te voy a mostrar aquí se llama Polymath, es un software con el cual vamos a resolver este tipo de problemas. Para el Ceneval Egel Plus, siempre te preguntan los balances, entonces aquí vamos a ver precisamente los balances. Y no olvides las unidades siempre de las constantes. Y bueno, la primera parte es cómo opera el reactor. Vamos a suponer un balance de moles, un balance de moles. A ver, aquí creo que se pasó un poquito, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la parte del balance de moles. En una reacción química, pues siempre es entrada, menos salida, más generación, menos consumo, igual a acumulación. Si consideramos un reactor batch, un reactor en donde únicamente tú cargas una cierta cantidad de reactivos y vas a esperar un tiempo determinado para verificar o validar cuánto producto se ha formado, ese es un reactor batch. Por ejemplo, rápidamente cuando produce cerveza, por ejemplo, que es una fermentación, pues de alguna forma eso es lo que haces. Tienes un reactor batch, cargas una cierta cantidad de malta, lúpulo y demás reactivos y al determinado tiempo evalúas el contenido de etanol. Entonces, el balance general es este. No tenemos entrada ni salida en un reactor batch, tampoco tenemos generación, pero sí tenemos, bueno, sí tenemos generación si hacemos el balance para quién, para una especie que sea producto. En este caso la reacción es A queda B. Entonces A es nuestro reactivo. Por esa razón lo que tenemos es un consumo de A. ¿Y cómo calculamos el consumo de A? Pues el consumo de A se calcula como la velocidad de reacción RA multiplicado por el volumen de mezcla, el volumen de reacción. Y esto va a ser directamente proporcional al cambio, o sea, esto es la acumulación, generalmente es una derivada. Esta acumulación es la concentración por el volumen. Ahora, este volumen sigue siendo de mezcla, esta es la concentración que hay en la mezcla a un determinado tiempo. Ahora, si nosotros consideramos que el volumen de la mezcla es constante, esto es lo único que vamos a considerar. ¿Cuándo?
cuando tenemos una mezcla líquida. Por ejemplo, tú produces jabón. Vamos a pensar que tienes un negocio y estás produciendo jabón. Pues agregas la sosa, agregas la grasa o el aceite en este caso, o como tú lo quieras sintetizar, haces la saponificación, que es la producción de jabón, y el volumen de líquido prácticamente no cambia, el volumen total de la mezcla. En ese sentido, si no cambia, el volumen es constante. Entonces, esta diferencia la puedes separar y entonces te queda B por dca con respecto al tiempo. Y como el volumen es el mismo aquí y el mismo acá, entonces te queda esta expresión que la velocidad de reacción es directamente al cambio de la concentración con respecto al tiempo. Y si ahora tú involucras la constante, bueno, la velocidad cinética, aquí RA es una expresión matemática que de alguna manera está validada por un modelo de potencia. No olvides que en cinética hay dos tipos de cinética. Hay una que sigue un modelo de potencia en donde se involucra una constante cinética y un orden de reacción. Más adelante, en otros videos, vamos a platicar qué es la constante cinética y en realidad qué significa el orden de reacción, ¿verdad? Pero también tienes otro tipo de cinética, una cinética que se llama que no sigue un modelo de potencia, que generalmente es una, pues sí, una expresión matemática que es una forma racional, tiene una división. Por ejemplo, el caso típico es la ecuación de Michaelis-Menten. Esa ecuación relaciona el sustrato con una enzima y no necesariamente es una multiplicación K por la concentración del sustrato. Es una relación que involucra a la enzima y al sustrato en una división. Pero bueno, entonces ya tenemos esta es la ecuación que nosotros tenemos de velocidad. Y entonces, fíjate, si nosotros aquí involucramos, en lugar de concentración, involucramos lo que es la conversión, ¿cómo calculamos la conversión? Fíjate, aquí creo ya teníamos una tabla que la conversión es la concentración inicial menos la concentración a un tiempo dado con respecto a la concentración inicial. Entonces, este es el grado de conversión que tenemos en un reactor, suponiendo pues una temperatura. Y en ese sentido, pues podemos colocar aquí CA en términos de CA0 y esta derivada la podemos realizar y nos va a quedar esta parte. Entonces, nuestra ecuación del reactor, nuestra ecuación como tal, sería esta fórmula química, que al involucrar una derivada, pues hay que hacer una integración, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esta es nuestra ecuación de balance de moles. Ahora, el balance de energía debe estar relacionado con la siguiente forma. El balance de la energía, pues también es similar, entrada menos salida más generación, menos consumo igual a acumulación. Algo muy interesante aquí, que la entrada de calor en un reactor generalmente lo haces a través de una chaqueta, a través de un serpentín. Está fluyendo un medio ya sea vapor, un medio que es líquido caliente o un medio que esté retirando calor, por ejemplo, y que sea agua fría. Entonces le vamos a llamar Q minúscula únicamente. Q minúscula puede ser positivo, en este caso si consideramos que es una entrada, o puede ser negativo si es una salida. Aquí más general hubiéramos dejado más menos Q. Pero ahora fíjate qué pasa. ¿Se genera calor o se consume calor? Bueno, eso va a depender de esta expresión matemática. El delta H, si el delta H es positivo, ¿estás de acuerdo? Si es positivo el delta H, pues significa que se consume calor. ¿Por qué se consume calor? Porque necesitas calor para llevar a cabo la reacción química. Pero si esta delta H es negativa, menos por menos te va a dar más. Y entonces, ¿qué va a quedarnos? Nos va a quedar que se genera energía. Ahora, la acumulación, pues es la cantidad de energía que se acumula en la mezcla de reacción. Por ello, aquí le llamamos masa total. Y esta es la capacidad calorífica de la mezcla y esta es la temperatura que va a tener la mezcla aquí en el interior del reactor a un determinado tiempo. Entonces, de aquí lo que hacemos es, pues, aplicar esta cuestión de derivada. Aquí podemos colocar RA por B. RA, pues ya sabemos que es K por CA, que en este caso sería la constante de velocidad.
Pero si quieres, lo podemos ver más fácil de aquí, de la ecuación anterior. ¿A qué nos quedó RA por B? Nos quedaba derivada de CA por B. Si nosotros consideramos el volumen constante y CA como CA 0 por 1 menos AX, tú puedes comprobar que nos queda otra forma aquí, por ejemplo, de esta forma. CA 0 de AX por volumen de mezcla, pues me quedaría la velocidad de reacción. Y entonces de aquí ya podemos tener esta parte de la ecuación. Como te comento, aquí RDA es K por CA y CA0 es una derivada y tenemos nuestro volumen. Entonces aquí nos queda el volumen de reacción. Entonces aquí podemos definir nosotros si el número de moles que metimos a la mezcla de reacción es CA0 por B, pues aquí ya podemos decir que sea 0 por B, pues es el número de moles que metimos al reactor. Y de esta manera nos queda nuestra ecuación a simular. Entonces, a ver, voy a ver aquí. Entonces aquí ya nos queda K sea 0 por 1 menos XA es sea 0 por DXA, que es lo que sustituimos aquí efectivamente R a 0. Y entonces esta es la ecuación general que tenemos del balance de energía. ¿Sí? Ahora podemos resolverlo. Por ejemplo, decimos en el tiempo t igual a cero, pues no había calor, ¿verdad? No estábamos metiendo calor. La conversión, pues era cero, no había todavía una determinada reacción, pero que la temperatura sea constante, por ejemplo. Y de aquí podemos integrar con respecto a t y nos quedaría esta ecuación. Esta ecuación es típica del Fowler, en donde te dice si no alimentas calor, pues esto es cero, este término, y te dice que la temperatura sigue una relación lineal con la conversión, T es igual a T0 más una expresión por XA. Entonces ya recordarás tu curso de reactores en donde encontraste puntos de estado estacionario y esta relación era lineal, pero esta relación no es lineal cuando nosotros tenemos un flujo de calor que entra o retiramos, que sería el término adicional Q por T, que sería la cantidad de calor por unidad de tiempo. Entonces, para el Ceneval, revisa todos estos balances muy bien porque hay preguntas que te dicen cuál es el perfil de temperatura en un reactor o con un balance. Entonces, mucho ojo ahí con el Ceneval Egel Plus. Entonces, ya para resumir, pues tenemos tres casos, ¿no? Y el caso isotérmico, en el que la temperatura T es igual a T0. El caso adiabático, si consideramos de manera general esta ecuación que acabamos de balancear, si no hay calor, si ni retiro ni meto calor, pues es cero Q, ¿no? Prima es cero, entonces nada más me queda la relación lineal de la temperatura. Pero si es no adiabático, es decir, yo puedo meter calor o puedo remover calor del reactor, pues me va a quedar esta expresión de temperatura. Ahora, este es el balance de energía. El balance de materia, pues me dice esto, ¿no? Si es isotérmico, nos queda de esta manera. Si es adiabático, sigue siendo lo mismo. Y si es no adiabático, sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el balance de materia, pues no depende de que la manera en la que estés operando, ¿sí? Bueno, no directamente. ¿Por qué? Porque sí va a depender por la constante cinética. Vamos a ver qué lo hace diferente. O sea, aparentemente no depende la cantidad de masa en el reactor si operas a una determinada temperatura, pero que sí le afecta la temperatura, ¿verdad? Eso sí afecta la forma de operación y por supuesto la constante cinética se ve modificada e indirectamente entonces sí afecta el balance de masa, ¿verdad? Entonces en realidad todas estas tres ecuaciones se van a ver ligadas para una solución. El detalle es que no se puede resolver de manera analítica, salvo la primera suposición, que es la que típicamente nos enseñan en nuestros cursos de reactores, ¿verdad? Entonces, esta ecuación, si la puedes integrar, si supones que la temperatura es constante, pues evidentemente esta expresión matemática te va a quedar constante y vas a obtener que la conversión sigue pues este perfil o esta ecuación.
Cuando es el caso de pues sí, de un proceso o de una reacción estudiada en forma adiabática o no adiabática, ahí vienen los problemas. Los problemas implican que hay que resolver de manera numérica, pues este tipo de operaciones. Y para ejemplificar la operación y logres entender a qué nos referimos esta mañana con el tipo de operaciones, pues te tengo una saponificación. Te comentaba, una saponificación es una reacción para producir jabón. Entonces, aquí tenemos los datos, nos dice que la temperatura a la que se lleva la reacción es 340 grados. Tenemos la constante de velocidad cinética ya involucrada de esta forma a diferente temperatura. La reacción en realidad es endotérmica. La cantidad de calor que vamos a meter en este caso, porque es endotérmica, por eso Q es positivo, necesita calor, necesita energía nuestro reactor para poder llevar a cabo esa reacción. Y la capacidad calorífica de la mezcla, pues ya la tenemos aquí. El volumen son 260 litros, es decir, es un reactor, hay que producir suficiente masa. La masa total es 234 kilogramos. La densidad de nuestra mezcla de reacción la podemos ver como 0.90 kilogramos mol. El Na0 es el número de moles de la especie A y la concentración ya medida sería 2.3 mol por litro. Y bueno, para ello vamos a usar Polymath. Polymath es un paquete matemático que si tú eres estudiante lo puedes comprar. Yo sé que como estudiante a veces dices, ¿cómo voy a comprar yo algunos programas? La universidad me lo puede dar, pero si está en tu alcance lo puedes comprar. Es una herramienta muy fundamental para la ingeniería. Y esta herramienta no cuesta cara, puedes entrar a la página general de Polymath y no tengo el costo como tal, ya después haremos un video de Polymath y cuesta alrededor de $20 la anualidad, entonces creo yo que estaría muy bien la herramienta que la compres, pero si no la tienes, las instituciones al menos deben tener una copia, deben tener pues sí, como se hizo una sala de cómputo en donde puedes ir a probar esta herramienta. También hay otro software que se llama MATLAB, hay otro software que se llama, ¿cómo se llama? MATCAT, que es otro resuelve ecuaciones. Entonces, esta es la herramienta de Polymath, te va a permitir resolver numéricamente ecuaciones diferenciales. Y, por ejemplo, aquí ya te muestro cómo se programa la primera ecuación del modelo. Entonces, aquí tenemos nuestro modelo matemático. Y en ese sentido, entonces nosotros lo que tenemos que hacer, pues es esta parte, ¿verdad? Escribir la ecuación de la conversión, cómo depende de la constante térmica, digamos aquí, como con la constante de velocidad, pues depende de la temperatura. Le puedes colocar la temperatura y en Kelvin, qué temperatura quieres. La K0 se llama factor preexponencial en una ecuación. Esta ecuación se llama ecuación de Arrhenius. A veces la vas a encontrar como K es igual a 0 por E, energía de activación entre RT. Y tenemos las condiciones iniciales. En el tiempo cero, pues no hay conversión. Y vamos a estudiarlo por 20 minutos nada más. El proceso lo puedes estudiar por más tiempo. Ahora vamos a hacer de la manera más general el caso, pues, adiabático. Tendríamos pues toda esta ecuación que es nuestro balance de masa, cómo depende la constante cinética de la temperatura, cómo depende la temperatura de la cantidad de calor que se genera en el medio, o en este caso se consume, y tenemos las condiciones. Aquí me faltó poner unidades, pero ya después vamos a hacer un video de Polymath para que tú puedas ver cómo puedes editar todo este código. Y aquí se encuentra pues el aspecto no adiabático, ¿no? En donde pues tenemos una entrada de calor, ¿ah? Q, que está aquí, y aquí aparece Q. Y tenemos nuestras condiciones, el factor preexponencial, cómo depende la constante cinética de la energía de activación,
y el grado de conversión al tiempo t igual a cero, pues es cero. La solución matemática de ello es esto. Esta solución matemática que vemos aquí, evidentemente nos esquematiza lo que, o esta mañana, pues fue el objetivo del curso, de esta plática, ¿no? Si tú consideras que una reacción química es isotérmica, estás planteando que la temperatura no cambia en todo momento, ¿sí? Si tú consideras que la reacción no intercambia calor con el medio, pues todo el calor que se genere se está quedando en el medio. Entonces, o se tiene que consumir calor, por ejemplo, para este caso específico que es endotérmico, la parte adiabática es la que más disminuye la temperatura y es lógico, ¿verdad? Porque si quieres que no transfiera calor con el exterior y estás consumiendo calor, es decir, que no entre calor del exterior, pues evidentemente se va a consumir más calor en el interior, ¿no? ¿Por qué? Porque es el consumo del calor de la misma mezcla. Por ello la temperatura baja más en comparación a uno no adiabático que de alguna manera está tomando calor del ambiente en cierta cantidad, pues el perfil no se ve tan disminuido. ¿Y qué pasaría con la conversión? Pues ahí las cosas cambian, ¿no? En un reactor isotérmico, dado que la temperatura se va a mantener constante, pues obviamente estás pensando que tienes las condiciones energéticas necesarias y por lo tanto es lógico que ahí vas a encontrar una mayor conversión. Eso es, pues, razonable, ¿verdad? Ahora, en el caso adiabático, donde se consume más energía debido a la reacción, pues entonces es de esperar que no haya una alta cantidad de conversión. Y el no adiabático, en donde probablemente vas a tomar calor del medio ambiente para mejorar la reacción, pues ligeramente aumenta. Entonces, estos son los tres casos que tú logras solucionar en Polymath. Estas son las simulaciones. Y bueno, con ello terminamos pues este pequeño ejercicio que quería mostrarte. Éxito en tu examen de reactores, en tus exámenes, sobre todo de ecuaciones diferenciales, son las aplicaciones en la ingeniería. Y si vas a presentar el examen EGEL Plus, pues trata de revisar todo este aspecto de las constantes cinéticas y te deseo pues un excelente día. Nos vemos en un siguiente video. Voy a platicar ahora sobre el aspecto de reactores enfocado a una reacción en fase gas y aún más para complicarlo vamos a meter perfiles o gradientes de presión utilizando la ecuación de Ergun. Bueno, nos vemos, saludos, se cuidan.